Vamos a ver, Cristo efectuó el pago completo por nuestros pecados. Ustedes tienen los apuntes. Yo les dije algo la vez pasada. En el PowerPoint del evangelismo que hicimos, colocamos la barrera del pecado y que el hombre no puede llegar al cielo por buenas obras, por filosofías o por creencias. Es imposible porque no pueden pagar por el pecado del hombre. Hoy vamos a ver el tema central del evangelio. Cristo efectuó el pago completo por todos nuestros pecados y nos ofrece su justicia. Vamos a orar. Señor y Dios Santo, gracias por tu bendita palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por la obra de Cristo, nuestro Salvador. Y gracias, bendito Señor, por que nos permites conocer más de tu palabra para compartirla a un mundo que necesita de ti. Danos la sabiduría del cielo y que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tema central del Evangelio. Cristo efectuó el pago por nuestros pecados. Y la escritura, que tiene aproximadamente 4.000 años, aproximadamente, escrita por más de 40 hombres, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de esta realidad. Desde Génesis, los únicos, si nosotros tomáramos nuestra Biblia y abriéramos los 2 primeros libros del Génesis y abriéramos los 2 primeros capítulos, y los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, nos daríamos cuenta que son los únicos momentos en que se escucha la paz, la armonía y la perfección. Pero hagan eso con sus Biblias. Tomen sus Biblias, levántenlas así. Miren, ponemos en las 2 primeras hojas del Génesis, los 2 primeros capítulos y después vamos al capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, los últimos 2 capítulos del Apocalipsis. ¿Se dieron cuenta? El resto, esos 2 capítulos del Génesis y 2 capítulos del Apocalipsis son los momentos de paz, de tranquilidad, de perfección. Solamente, por así decirlo, esas 4 hojitas. El resto, vemos el ruido de la responsabilidad de lo que ha hecho el corazón del hombre. Ante un Dios santo, 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 que quiere que el hombre vuelva su corazón hacia él, que mire hacia el cielo. Y a pesar de todo lo que vivimos, aún en este tiempo, el hombre sigue endureciendo su corazón. Pero llegamos desde Génesis 3, cuando el hombre está escondido, que el Señor lo llama para confrontarlo con su realidad, porque el pecado nos hace escondernos de Dios. Y cuando él intentó cubrirse, dice la Escritura que se cubrió Adán y Eva, pero el hombre siempre ha intentado cubrirse para llegar a Dios, es imposible. Por eso Dios tuvo que cubrirlos con pieles de animales. Y desde Génesis capítulo 3 tenemos la visión desde allí de que tenía que haber un inocente muerto, derramada su sangre y cubrir el pecado del hombre. En la antigüedad está la palabra cubrir. La sangre de los animales. Recuerden cuando les hablaba de Génesis 22, aún los nombres de Dios, el Dios de la provisión, apuntando a la cruz de Cristo. Los sacrificios de la Pascua, la sangre en el dintel, el cordero pascual inmolado, todo apuntaba a la cruz. Los sacrificios de los animales, que después en el libro de Hebreo nos habla, apuntaban a la cruz de Cristo. Todo apuntaba allí. Pero si vamos a Isaías 53, acompáñenme por favor a Isaías capítulo 53, que fue escrito
aproximadamente 800 años antes de que viniera el Señor. Alguien dijo que este capítulo es la cámara de tortura para el pueblo judío, porque tratan de buscar las mil excusas. Dicen que acá está hablando del pueblo de Israel, pero es imposible sacarlo en ese contexto. No lo pueden explicar. Es una cámara de tortura para ellos. Isaías 53. Mire el versículo 1 al 4, nos habla de su ministerio. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca. No hay parecido ni hermosura, le veremos más inatractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebrado. Escondimos su rostro, menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículos 5 al 8 nos habla de su muerte, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la responsabilidad del hombre, cada cual se apartó por su camino. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Vieron todo el cumplimiento profético en los evangelios. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9 nos habla de su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Después vamos a ver eso. El versículo 4 al 6 nos habla del evangelio, el siervo inocente muere por nuestros pecados. Es el mensaje del mismo núcleo del evangelio, el sistema religioso de Israel. Israel tenía que entender, porque ellos conocían Levítico capítulo 16. Y Levítico capítulo 16 nos habla de lo que es la santidad de un Dios que exige el sacrificio, cómo tenía que ser el animal muerto en el santuario, su sangre derramada. El sumo sacerdote colocaba la mano sobre el animal. Ellos conocían perfectamente eso. El pecado es algo serio. El profeta lo llama rebelión a la ley de Dios. Ahora, bajo la ley, las ovejas morían. Las ovejas morían por el pastor, por el sacrificio, por el pecado. Pero bajo la gracia, el buen pastor murió por las ovejas. Bajo la gracia, el buen pastor murió por las ovejas. Molido, bajo el peso de una carga, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, donde dice la palabra molido. No abrió su boca. Todo el cumplimiento profético, la obra de Cristo, 800 años antes a la perfección. Ahora, ustedes tienen el apunte allí. Dice que Cristo efectuó el pago completo por nuestros pecados. Ahora, una de las razones por qué las personas no son eficaces en evangelizar es porque no están seguros del contenido del evangelio. Las razones porque los cristianos somos ineficaces en evangelizar es porque no estamos seguros del contenido del evangelio. Tenemos que conocer quién es Cristo. Tenemos que conocer qué es Dios. Cristo efectuó el pago. Debo instruirme acerca de quién es Cristo y lo que ha hecho es el corazón del evangelio. Vamos a ver algo de Cristo. Es Dios. Cristo es Dios. Me van a ayudar ustedes. Juan 3:31, un hermano que lo lea o una hermana. Juan 3:31, perdón. Alguien que lo lea, por favor. El que viene de arriba está por Dale, encima por de favor. todos. El que es de la Lo tierra, repite, por favor. el que es de arriba está por encima de todos. El que es de la Juan. terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Nunca olviden eso, porque una de las grandes de los grandes problemas a veces en el Evangelio es que no sabemos quién es Cristo. Por eso hay sectas que dicen que Jesús no es Dios. Eso es una aberración, es una falsedad total.
Jesucristo es Dios. Es Dios. Jesucristo es Dios. Viene del cielo. Es Dios. Ahora, Juan 1:3 dice que es el creador. Colosenses 1:16 dice que él sustenta todo bajo el poder de sus manos. Si estuvo involucrado en crear, entonces tuvo que existir antes de la creación. Por eso allí la palabrita en Génesis capítulo 1, allí está la Trinidad en la creación. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el creador, el que de la nada hizo todo. También dice la escritura que se atribuyó igualdad a Dios, Juan 17:5. Yo y el Padre uno somos. Cuando se atribuyó ser igual a Dios, allí es cuando los fariseos y los escribas no resistieron más, porque se estaba haciendo igual a Dios. Y es igual a Dios. Él lo dijo. Ahora, es Dios. Es el Dios creador. Es el Dios que se atribuyó ser igual a Dios. Pero también es el Dios que se hizo humano. 100% Dios, 100% humano. Ese pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 7, es un pasaje cristocéntrico. El que no estimó ser Dios, no se aferró a eso como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer. Ese pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, no se aferró a eso. No se aferró. Dice la escritura que por nosotros se hizo pobre. El mismo Dios vio que la única solución era tomar la forma de hombre, hecho semejante a nosotros, para ver nuestra humanidad, para que nosotros lo viéramos, para que no tuviéramos excusa, para ir a una cruz, para que viera también nuestras debilidades. Se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué decimos que se hizo 100% hombre? Porque tuvo sed, porque tuvo sentimientos, porque tuvo hambre. Yo les voy a pedir, si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Si no tengo una respuesta, la buscamos. Pero no quiero que quedemos con alguna duda. Se hizo humano. La segunda persona en la Trinidad tomó la forma humana. Ahora, fue profetizado. Hay una cantidad de profecías que se cumplen desde el nacimiento hasta la muerte y en la cruz y en su resurrección. Fue profetizado. Isaías capítulo 9, versículo 6. Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios soberano. Miqueas nos habla de que tenía que nacer de la Virgen María. Nació de la Virgen María, pero fue profetizado por Isaías 7, versículo 14, que tenía que nacer de la Virgen María. El nacimiento virginal fue el medio por el cual él tuvo que venir. Era el cumplimiento de la escritura también que naciera de la Virgen María. Propósitos de la encarnación. ¿Por qué se hizo hombre? Primero, para revelarnos a Dios. Tenía que hacerse hombre para revelarnos a Dios. Hay un versículo en Juan, capítulo 1, versículo 18, que dice así. Juan 1, 18. Dice la escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Él nos lo ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu. Pero uno de los propósitos de la encarnación es para revelarnos al Padre. La manera en que el hombre puede ver al Padre es
viendo al Hijo, conociendo acerca del Hijo, pero también vino para dejarnos un ejemplo. Por eso tenía que venir en su humanidad. Primera de Pedro 2:21 dice que tenemos su ejemplo para seguir, sus pisadas. También para cumplir con su palabra, con las profecías. ¿Por qué para cumplir con las profecías? Porque el Mesías tenía que venir de la línea de David, tenía que ser descendiente de David, él tenía que venir a cumplir con toda la profecía. Y cuando vemos, por eso, el libro de Mateo, que va principalmente escrito a los judíos, viene explicando el linaje del Señor, que tenía que ser descendiente de la línea de David, tenía que cumplir con las profecías. Pero lo más importante, para proveernos salvación, para proveernos salvación. Sin la encarnación del Señor, no hubiéramos tenido salvación. Si Él no hubiera tomado la forma de siervo y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no hubiéramos tenido la salvación. Por eso tenía que venir a la cruz. Tenía que venir a la cruz. Pero también otro de los propósitos de la encarnación, la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que vino para destruir las obras del diablo. Vino para destruir las obras del diablo. Hermanos, yo creo que les dije que Satanás no es la caricatura que nos presentan muchas veces, sino que es aquel engañador que anda como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo, buscando entorpecer los planes de Dios, y ataca y ha atacado y seguirá atacando hasta que llegue su último momento, pero él ya sabe que está vencido. Y el Señor en su humanidad vino para destruir las obras del diablo. Pero también Hebreos 4:14 dice que vino para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Para ser un sumo sacerdote compasivo. ¿Por qué? Porque vino, estuvo entre nosotros, sabe nuestra debilidad, sabe cómo pensamos, sabe cómo somos, la necesidad, lo débiles que somos y que necesitamos un sumo sacerdote compasivo que nos entienda. Por eso es nuestro abogado delante del Padre, es el que nos defiende, es el que intercede y es el que está en la misma presencia del Padre. Pero uno de los últimos motivos de su encarnación es para ser juez. Juan capítulo 5 nos habla de que todo juicio fue delegado al Padre. Jesucristo es Dios, Jesucristo es creador, Jesucristo se atribuyó igualdad a Dios, se hizo humano, fue profetizado, nació de la Virgen María. Hay varios propósitos para su encarnación, pero también Jesucristo es Dios por sus atributos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, mostró los atributos de Dios, su omnisciencia, que lo sabía todo. Por eso dijo a Natanael, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y aquel hombre cayó de rodillas, hijo, ¿de dónde me conociste? Le dijo, antes que viniera debajo de la higuera ya sabía quién eras. Cumplía con toda la omnipresencia del Padre, él sabía, estaba en todo lugar. Mateo capítulo 28, versículo 20, nos promete su presencia. Es un Dios omnipresente. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un Dios omnisciente. Como le habló a Natanael, es un Dios que lo sabe todo, como el salmista, pero también es un Dios que demostró la omnipotencia de Dios, Jesucristo. ¿Cómo lo demostró? Con todos los milagros que vemos en los evangelios. Nunca olvidemos algo, los milagros eran una campana para que ellos entendieran que venía a ser el principal milagro, salvarlos de una muerte espiritual, que tenían que mirar al Mesías. Los israelitas pensaban que el Mesías tenía que venir a ser un libertador político de Roma. Ellos esperaban otra cosa y no esperaban un Mesías muriendo en una cruz. Pero es el Dios
omnipresente, omnisciente, omnipotente, que tranquilizó el mar, hizo caminar a Pedro sobre el agua hasta que dudó, pero fue la responsabilidad humana de Pedro. Fue el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que a una distancia, el Dios que aquella mujer enferma tocó su manto, el Dios majestuoso, poderoso, que con su palabra obedecía todo. Pero es el Dios que perdonó pecados. Por eso, cuando aquellos 4 hombres llevaron al paralítico y hicieron desarmaron allí aquel techo y lo llevaron ante Dios y le dijo, hijo, toma tu lecho y anda, y se le vinieron los religiosos y él le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Solamente Dios puede perdonar pecados, Jesucristo lo hizo. Ahora, es algo que tenemos que ver también, que resucitó muertos, pero es fundamental. Isaías capítulo 53 nos hablaba de esto. Es Dios sin pecado. Jesucristo es Dios sin pecado. Alguien que lea, por favor, Mateo 22:15. Y primera de Pedro 2:22. Si voy muy rápido, dígame y vuelvo a repetir algunas cosas, no hay problema. Mateo 22:15. Dice, Entonces, Cristina, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? Consultaron. No le podían probar nada. Juan 8:46. Y primera de Pedro 2:22. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera de Pedro 2:22. Él Por nunca favor. pecó y jamás engañó a nadie. Nunca pecó, jamás engañó a nadie. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Quién podía decirle? Hasta Pilato no halló engaño en él. Ahora, el Dios sin pecado, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros. ¿Por qué? Porque el Cordero tenía que ser sin mancha, sin contaminación, perfecto, para cubrir el pecado del israelita. Para pagar por nuestros pecados tenía que morir el mismo Dios. No había otra solución. No había otra. Era la única solución. El mismo Cristo por nosotros se hizo pecado. Ahora, la Escritura dice que murió en la cruz por nuestros pecados. Juan capítulo 3, versículo 16, ese versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse toda la Escritura. Miren, los judíos castigaban a sus ciudadanos con 40 latigazos menos uno, según la ley. Los romanos no. Los romanos no tenían límite. Utilizaban el látigo flagrum, tiras de hueso y metal, lo cual llegaba el castigo de tal manera que desgarraba la piel y muchas veces los músculos, la sangre. La persona era totalmente destrozada. Tenía que cumplirse Isaías capítulo 53, molido. Tenía que cumplirse todo lo que decía la Escritura del Cordero Pascual. Tenía que ser un pago por nuestros pecados. Por eso en el Getsemaní, Dios mío, pasa de mí esta copa.
No era una situación fácil. La humanidad del mismo Dios en su humanidad tenía que sufrir esto, el flagrum, el escarnio, la humillación, la corona de espinas, la soledad. Y yo pienso que lo más doloroso es el momento en que le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando fue el momento en que se descargó toda la ira de la justicia de un Dios santo que sabía que tenía que morir el justo por los injustos. No había solución y se descargó en aquella cruz todo el castigo, todo el sufrimiento que merecíamos. Se descargó sobre una persona sin pecado, santa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más difícil en la humanidad del Señor. El momento en que se descargó toda la furia de un Dios santo que exigía el pago por el pecado. Hermanos, es una realidad del amor más grande que haya existido. El amor de Dios. Por eso habla porque de tal manera. ¿Por qué de tal manera? Fue planeado desde antes de la fundación del mundo. De tal manera tenía que venir a nacer en Belén con el cumplimiento profético. Si leen los cumplimientos de la profecía, la escritura en Miqueas dice que tenía que nacer en Belén. Tenía que venir de la Virgen María, de una virgen. Porque de tal manera, era la única manera. Amó. El amor nace en Dios y termina en Dios, porque Él es amor. Dios es amor. Su naturaleza es amor. ¿Amo quién? Dios. Al mundo. La palabra mundo, nosotros, pecadores, perdidos, que no merecíamos nada. No merecíamos nada. Un mundo que intenta llegar a Dios a través de tantas cosas. Un mundo que está lejos de Dios con su filosofía, con su creencia, con su amor a sí mismo, con su humanidad, con su materialismo. Que intenta tantas cosas. Pero no podemos ni atarnos nuestros zapatos muchas veces. Yo creo que en esta pandemia nos dimos cuenta de lo pequeñitos que somos. Pero seguimos con el orgullo y seguimos rechazando a Dios. Es un mundo que rechaza a Dios. Amo a Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No había otra solución. No había otra. Ahora la Escritura dice que es Dios sin pecado, pero también dice que derramó su sangre como expiación por el pecado. La ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay limpieza de pecado. Tenía que derramar hasta su última gota de sangre. No había opción, porque tenía que cumplir. Derramó su sangre por el pecado, pero proveyó el camino de salvación al pecador. Por eso el templo, el velo del templo se rasgó. Ya hay un camino de salvación. El camino a que apuntaba toda la Escritura, el camino que por fe lo vio Abraham, como dice Hebreos capítulo 11, el camino que vieron todos estos hombres de todos los tiempos. Se rompió el velo y nos proveyó ese camino para la eternidad. Pero la Escritura también nos habla de que resucitó de los muertos y 1 Corintios capítulo 15 es uno de mis capítulos favoritos porque me habla de todas las evidencias de un Dios que venció la muerte, de un Dios que resucitó, que se apareció a Pedro, como les compartí en el primer mensaje el domingo en la iglesia, aquel Pedro que le negó 3 veces y que la Escritura dice que terminó llorando amargamente, pero que fue el Pedro que en Hechos capítulo 2 se levantó ante el Sanedrín y les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué cambió de ser un Pedro que terminó llorando amargamente a un Pedro que, según la literatura secular, murió crucificado cabeza abajo por causa del Evangelio? Porque se encontró con la realidad de que Cristo había vencido la muerte. También vemos
que después dice la escritura en 1 Corintios 15 que apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Aquellos muchachos eran incrédulos, se burlaban de su hermano en los evangelios, pero en Hechos es uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se encontró con un Cristo resucitado. A más de 500 hermanos a la vez, dice que apareció. Y por último, allí en 1 Corintios 9 dice, como un abortivo me apareció a mí, habla el apóstol Pablo, camino de Damasco. El perseguidor de los cristianos, el que consintió en la muerte de Esteban, se encontró con un Cristo resucitado y dio su vida por causa del evangelio. Por eso aquella iglesia primitiva era perseguida y vivía con gozo, porque sabían que no servían a una religión, sino a un Dios que había vencido a la muerte, a un Dios real, no ficticio. Hermanos, es el mismo Dios que tenemos. Es el mismo Dios. Es el mismo Jesús que cumplió con todo por amor a ustedes y por amor a mí. Pero es un Dios que resucitó. Es un Dios que resucitó. Y que la Escritura dice que está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. En Hechos capítulo 1 dice la Escritura que ascendió al cielo. ¿Por qué tenía que ascender al cielo? Porque dice Juan capítulo 14 que se fue para prepararnos lugar a nosotros para que donde Él esté, nosotros también estemos. Porque también tenía que venir el Espíritu Santo para habitar en nuestros corazones y capacitarnos para vivir una vida cristiana como Él quiere, para darnos espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no espíritu de cobardía, para enseñarnos su palabra. Es el gran maestro que tenemos, el que nos enseña. Tenía que ascender al cielo para estar a la diestra del Padre como nuestro abogado. Cuando pecamos, me imagino a Satanás el acusador, mira lo que hizo tu hijo Eliezer, mira el que va a la iglesia, el que está con la Biblia, el que enseña, mira lo débil que es, cómo falla, cómo discute, cómo aún con su familia no es el mejor padre, no es el mejor esposo. Pero allí está cuando está a la diestra del Padre y uno confiesa y trata de mejorar día a día y le dice, Señor, no soy el mejor, pero ayúdame, confieso mi pecado, ayúdame a ser mejor. No hay excusa para no crecer en las cosas de Dios. Hay gente que llega a cierta edad y dice, yo soy así. No. No, eso no, es inaceptable, no está en la palabra. Crecemos y cambiamos hasta que estemos en la presencia de Dios. No es que yo soy así, porque Dios nos transforma día a día. Ahora, gracias a que resucitó, podemos vivir para siempre con el Señor, tenemos vida espiritual, el perdón de nuestros pecados, la justificación y hacernos puros y sin mancha. Dios proveyó la justicia. Cristo, Dios ya no nos ve como antes, nos ve a través de la cruz de Cristo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. No me da la libertad para vivir como quiera, porque Dios también como buen padre nos disciplina. Pero en el mensaje de salvación, este es lo central, hablar del Dios que tenemos. Por supuesto que no nos vamos a detener a hablar con una persona incrédula todo esto, pero lo tenemos que saber para presentar defensa, para hablarle. Tenemos que hablar de la obra de Cristo, que murió y resucitó.